El agente causante de la enfermedad, Salmonella typhi, lo descubrió el patólogo alemán Karl Joseph Ebert en 1880. La fiebre tifoidea es una enfermedad infecciosa grave causada por la bacteria Salmonella enterica serotipo typhi, Salmonella typhi. Es un problema importante de salud pública en muchas partes del mundo, particularmente en áreas con saneamiento deficiente. La fiebre tifoidea es causada por la bacteria Salmonella typhi, un patógeno que solo infecta a los humanos. Es una forma de salmonelosis, pero a diferencia de otras infecciones por salmonela, que suelen causar gastroenteritis, la fiebre tifoidea es una infección sistémica. La enfermedad se transmite principalmente a través del consumo de agua o alimentos contaminados con heces de una persona infectada. También puede propagarse a través del contacto directo con una persona infectada. Las moscas pueden actuar como vectores pasivos, contaminando alimentos o agua. La fiebre tifoidea es más común en regiones con condiciones sanitarias deficientes, como partes del sur de Asia, África subsahariana, el sudeste asiático y América Latina. En estas regiones, la falta de acceso a agua potable y sistemas de saneamiento adecuados contribuye a la propagación de la enfermedad. Se estima que cada año hay entre 11 y 20 millones de casos de fiebre tifoidea en todo el mundo, con alrededor de 128.000 a 161.000 muertes. Los síntomas suelen comenzar gradualmente entre 6 y 30 días después de la exposición a la bacteria. Los primeros signos incluyen fiebre alta, que puede alcanzar los 39 a 40 grados Celsius, debilidad, dolor de cabeza, dolor abdominal y pérdida de apetito. A medida que la enfermedad progresa, los pacientes pueden desarrollar diarrea o estreñimiento, erupción cutánea, roseola tífica, y agrandamiento del vaso y el hígado. Sin tratamiento, la fiebre tifoidea puede provocar complicaciones graves, como perforación intestinal y hemorragia interna, que pueden ser mortales. Algunas personas que se recuperan de la fiebre tifoidea pueden convertirse en portadores crónicos, excretando la bacteria en sus heces durante años sin mostrar síntomas. Estos portadores crónicos son una fuente importante de transmisión de la enfermedad. El diagnóstico clínico de la fiebre tifoidea se basa en los síntomas y en el historial de exposición, especialmente en áreas endémicas. La confirmación del diagnóstico se realiza mediante el aislamiento de Salmonella typhi en cultivos de sangre, heces, orina o médula ósea. Las pruebas serológicas, como la prueba de Widal, también se utilizan, aunque tienen limitaciones en términos de precisión. El tratamiento de la fiebre tifoidea se basa en el uso de antibióticos, como ciprofloxacino, acitromicina o ceftriaxona. El tratamiento precoz es crucial para prevenir complicaciones graves. Uno de los desafíos actuales en el tratamiento de la fiebre tifoidea es la aparición de cepas de Salmonella typhi resistentes a múltiples fármacos, lo que ha llevado a un uso más limitado de antibióticos como la ampicilina, la trimetoprima sulfametoxazol y el cloranfenicol. Cuidados de soporte. En casos graves, puede ser necesario hospitalizar al paciente para proporcionar cuidados de soporte, incluyendo rehidratación intravenosa y manejo de complicaciones. Existen vacunas contra la fiebre tifoidea que se recomiendan para personas que viajan a áreas donde la enfermedad es endémica o para poblaciones en riesgo. Las vacunas disponibles incluyen vacunas orales y vacunas inyectables. La prevención a largo plazo de la fiebre tifoidea depende de la mejora de las condiciones de saneamiento y el acceso a agua potable segura. Lavarse las manos regularmente con agua y jabón, especialmente antes de comer y después de ir al baño, es crucial para reducir la transmisión. La educación pública sobre la importancia de la higiene alimentaria y el consumo de agua segura es fundamental en áreas endémicas. Descubrimiento. El bacilo de Ebert es el nombre histórico dado a Salmonella typhi, la bacteria que causa la fiebre tifoidea. Fue descubierto por el bacteriólogo alemán Karl Joseph Ebert en 1880, quien identificó la bacteria en las placas de Peyer, tejido linfoide, de pacientes fallecidos a causa de la fiebre tifoidea.
El descubrimiento del bacilo de Ebert fue un hito importante en la microbiología y permitió un mayor entendimiento de la patogenia de la fiebre tifoidea y su diagnóstico. Salmonella typhi es una bacteria gram-negativa en forma de bastón que pertenece a la familia Enterobacteriaceae. Es móvil gracias a la presencia de flagelos peritrícicos y puede sobrevivir en ambientes acuosos y en el suelo durante periodos prolongados. Una vez ingerida, Salmonella typhi atraviesa la mucosa intestinal y es fagocitada por macrófagos, lo que le permite diseminarse a través del sistema linfático y sanguíneo a órganos como el hígado, el vaso y la médula ósea. La bacteria puede sobrevivir y multiplicarse dentro de los macrófagos, lo que contribuye a su capacidad para causar una infección sistémica. Salmonella typhi puede sobrevivir en el ambiente durante semanas en condiciones favorables, lo que facilita su propagación a través de fuentes de agua y alimentos contaminados. Complicaciones. Perforación intestinal. Una de las complicaciones más graves de la fiebre tifoidea es la perforación intestinal, que ocurre cuando las úlceras que se forman en las placas de Peyer en el intestino delgado se rompen, causando peritonitis. Hemorragia intestinal. La hemorragia gastrointestinal es otra complicación seria que puede ocurrir durante la segunda o tercera semana de la enfermedad. Shock séptico. Si la bacteria entra en el torrente sanguíneo, puede provocar un shock séptico, que es una condición potencialmente mortal que requiere atención médica inmediata. Resistencia antimicrobiana. Desafío global. La resistencia a los antimicrobianos en Salmonella typhi es un problema creciente. Cepas resistentes a múltiples fármacos, MDR, son cada vez más comunes, lo que limita las opciones de tratamiento y complica el manejo de la enfermedad. Para combatir la resistencia, es esencial el uso racional de los antibióticos, la mejora en la vigilancia de la resistencia antimicrobiana y la promoción de prácticas de prevención adecuadas. Se están desarrollando nuevas vacunas contra la fiebre tifoidea, incluyendo vacunas conjugadas que ofrecen protección más prolongada y pueden ser administradas a niños pequeños. La investigación genética sobre Salmonella typhi está ayudando a entender mejor los mecanismos de resistencia y patogenicidad, lo que podría conducir a nuevas terapias y estrategias de control. La fiebre tifoidea sigue siendo una enfermedad infecciosa importante, especialmente en regiones con infraestructura sanitaria deficiente. El control y la eventual erradicación de la fiebre tifoidea dependen de mejoras en el saneamiento, la vacunación y el uso adecuado de antibióticos, así como de la continua investigación para combatir la resistencia antimicrobiana. Como dato importante, les anexo un video sobre un personaje que resaltó en aquella época donde la enfermedad se esparcía rápidamente y sin control. Ella es Mary Mallow, más conocida como Mary Tifoidea. En aquella época era la fiebre tifoidea. Aproximadamente 5.000 neoyorquinos se enfermaban al año, muchos morían de ella. Así no resultó extraño que una familia neoyorquina de veraneo en Long Island cayera víctima de un brote de fiebre tifoidea. El único problema es que nadie podía averiguar cómo se contagiaron. Aquel verano nadie más cayó enfermo en Oyster Bay. Incluso preguntaron por el entorno a todo el que había comido marisco, ya que a menudo es un medio de transmisión de la fiebre tifoidea. Comprobaron la reserva de agua de la casa, pero todo daba negativo. Era un misterio. Desesperados contrataron a un investigador de salud pública llamado George Soper. Examinó a todos los habitantes de la casa y dieron resultados negativos. Estaba totalmente desconcertado, porque el ambiente no había sido la causa, tampoco el marisco, ni los miembros de la familia. Soper no lograba averiguar cómo había llegado la enfermedad a la casa. Preguntó, ¿hay alguien más que venga a esta casa en verano que pueda haberla transmitido? Uno de ellos dijo, sí, claro, teníamos una cocinera. La cocinera resultó ser una joven irlandesa llamada Mary Mellon. Desde su llegada a América se había ganado la vida cocinando para las familias adineradas de Nueva York, acompañándolas a menudo a sus casas de veraneo. Así que Mary era la única sospechosa, pero había un problema. Según recordaba la familia, ella tenía una salud de caballo.
Inmediatamente George Soper reconoció lo ocurrido. Había leído un artículo en alemán de Robert Koch, escrito en 1902, donde afirmaba que los portadores, aquellas personas que habían superado la fiebre tifoidea, a pesar de estar sanas, podían transmitir la enfermedad. Y Soper, habiendo descartado cualquier otra posible fuente de contagio, decidió que se trataba de un portador. Dedujo que si alguien, especialmente una cocinera, podía parecer totalmente saludable, estar completamente sana y aún así transmitir la fiebre tifoidea a otros, suponía una seria amenaza. Se dirigió a la agencia de empleo a través de la cual la familia Warren había contratado a Mary e intentó averiguar cuáles habían sido todos sus trabajos anteriores. Había cocinado para 7 u 8 familias antes de los Warren y en todas ellas hubo brotes de fiebre tifoidea. Soper localizó a Mary en una casa de Manhattan. Fue, llamó a la puerta y pidió hablar con la cocinera. Le dijo, creo que está usted causando la fiebre tifoidea en todas partes donde ha cocinado, haciendo que la gente enferme y muera en muchos casos. Me gustaría tomar muestras de su sangre, orina y heces. Ella pensó que aquel hombre estaba completamente loco. Ella no podía creer que estuviese enferma y que representase un peligro para otras personas. La mayoría de los científicos y médicos de aquella época, que no habían leído el artículo de Koch, también habrían pensado que estaba loco. ¿Cómo era posible? Lo echó de la casa amenazándole con un tenedor. No quería saber nada de aquello. Soper estaba seguro de que Mellon era la responsable de los brotes y llevó las pruebas al Departamento de Salud de Nueva York. Quedaron lo bastante convencidos como para enviar a una joven doctora, Josephine Baker, y unos policías a recoger a Mary para examinarla. Salió gritando y golpeando a todo aquel que se le ponía por delante. Estaba muy disgustada. Cualquiera lo estaría si 5 policías vinieran a buscarle. Pero ella se defendió con uñas y dientes. La metieron en la ambulancia y la doctora Baker se sentó sobre ella, literalmente. Contó que fue como estar enjaulada con un león furioso. Así se sentía Mary Mellon. Como Soper había sospechado, las pruebas revelaron que Mary Mellon era portadora de la fiebre tifoidea, la primera que veía. Para mayor disgusto de ella, fue trasladada a un hospital de aislamiento para pacientes con tuberculosis en North Brother Island. Y cuando la prensa local conoció la historia, enseguida se hizo eco de ella. En el periódico The New York American se publicó un artículo de 2 páginas en el que aparecía un dibujo grande de Mary en delantal con una sartén en la mano, en la que en vez de huevos echa cráneos humanos. Así que se trata de la imagen de una cocinera que mata con su trabajo. El artículo se refería a ella como Mary la tifoidea, un nombre que venía a simbolizar el peligro y la enfermedad, y se le quedó. Los médicos querían mantenerla encerrada, pero justo cuando parecía que pasaría el resto de su vida aislada, cambió su suerte. Después de 3 años, un nuevo inspector sanitario decidió devolverle su libertad, siempre que ella prometiese no volver a cocinar. Acepta la oferta del Departamento de Salud y firma un documento en el que promete no cocinar para otras personas y permanecer en contacto con el Departamento de Salud. Y a cambio de ello es liberada. Y Mary la tifoidea hubiera pasado al anonimato de no haber sido por un brote de fiebre en una maternidad de Nueva York en 1915. Cuando el Departamento de Salud investigó, descubrió que la cocinera, que decía llamarse señora Brown, no era otra que Mary Mellon, Mary la tifoidea. Esta vez cayó sobre ella todo el peso de la ley y fue recluida de nuevo en el hospital Riverside de North Brother Island. En el caso de Mellon, escogieron proteger la salud pública confinándola en el hospital para el resto de su vida. Allí murió de apoplejía en 1938.